Hola, buen día. En esta semana les traigo una investigación en la que estuve trabajando sobre el bambú en la República Dominicana. Espero que les sea de mucha ayuda. Primero que todo, quería comentar sobre unos criterios mundiales generales, ¿verdad? Unos datos sobre el bambú, y es que 3 puntos de los bosques del mundo son de bambú, lo que lleva a un alrededor de 37 millones de hectáreas aproximadamente. Existen más de 1.642 especies en el mundo de bambú diferentes, bajo 87 géneros diferentes, a excepciones de Europa y Antártica, en donde no se da, y si se da, no está en las óptimas condiciones por las condiciones climáticas. En América se reportan 21 géneros y 345 especies, y en el 2018 el valor comercial internacional de los productos de bambú fue de $2.900.000. Y creo que estos criterios nos ponen a pensar y bueno, y a entender que realmente es un producto valioso y elemento que nos va a llevar a un futuro sostenible. Entonces, para hacer una introducción del bambú en la República Dominicana, quisiera presentarles la ubicación de plantaciones y viveros en la República Dominicana. En este caso, tenemos San Juan, Santiago, La Vega, San José de Ocoa, Monseñor Noel, en donde se encuentran los principales productores e industrias, por así decirlo, de bambú, las cuales son Coop Bambú y la nave industrial San Isidro Labrador, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monte Plata y Santo Domingo, y Samaná también. Entonces, obviamente, esto es un reporte que se hizo en el 2006. Tendría que verse actualizado, pero es importante entender que el bambú empieza a ocupar cada vez más mayor superficies en nuestro país. Entonces, me pareció interesante hacerles un recuento del esquema histórico del bambú en la República Dominicana, y no les voy a leer todo, pero sí entiendo que es importante que se tomen el tiempo para entender, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro lugar hoy en día en la República Dominicana con respecto al bambú? Y bueno, lo primero es que se empezaron a introducir diferentes plantas ornamentales en el siglo XVIII y XIX. Ese se diría que es la primera introducción del bambú en la República Dominicana. Y les voy a empezar a mencionar algunos, no todos, de los más relevantes. En el 1978 se hace un convenio en la República Dominicana con el gobierno de Taiwán para poder introducir 6 especies de bambú a requerimiento del INDRI. Taiwán jugó un papel importantísimo en todo el esquema histórico de bambú en la República Dominicana, y creo que es importante darle su mérito, ¿verdad? En el 1984 se inician las plantaciones de bambú para protección de márgenes de ríos y embalses. Eso era otra cosa que quería recalcar. En el mapa, si notan, se han destacado los ríos y embalses porque actualmente y desde hace mucho tiempo se utiliza en la República Dominicana el bambú, ¿verdad? Para regenerar los ríos y para fuentes hidráulicas. Entonces, por eso me parece interesante tomar en cuenta los ríos y ver dónde, en qué área se encuentra mayor parte, ¿verdad? De masa y de concentración de bambú en nuestro país. Entonces, en el año 1987 a 1989, se empieza a plantar Philostachys mackinnon, un total de 100 hectáreas, de 100 tareas, perdón, en Constanza, la Siberia, camino al valle. En el año 1989 se establece una escuela de artesanía, la primera, en bambú en Bonao, por el gobierno de Taiwán. En el año 1995 se construye con guadua casas de la comunidad de Yanigua, el Valle, que igualmente fueron los primeros que plantaron guadua angustifolia, que es la especie más
de uso para construcción en Latinoamérica completa. En el 2006 se publica una guía para cultivo del bambú en la República Dominicana por el profesor José Mercedes, y en el 2015 entonces se crea un proyecto de fomento para la industria del bambú, Pro Bambú, por el FEDA y por el COP Bambú. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero me ha gustado también enlazar, ¿verdad? Estos criterios de sensibilización, capacitación y en este caso participación. ¿Por qué? Porque son los criterios principales del concepto que se ha venido trabajando en el Art Labs Village. Y creo que es importante ver cómo este diagrama de tiempo refleja, ¿verdad?, estos tres criterios tan importantes para la historia del bambú en la República Dominicana. En el 2016 se empiezan a construir bates de bambú por COP Bambú. En el 2017-2018 se introduce la especie de Dendrocalamus asper o bambú gigante. Se plantan 3.000 plantas desde Honduras. Esta especie es maravillosa porque es una especie que sirve para construcción también tan buena como la guava, y se da mucho en Asia, en Southeast Asia. Y finalmente en el 2021 se presenta la primera visita oficial de representantes del INBAR, y celebración del primer Seminario Internacional de Bambú en República Dominicana, que fue un evento bastante grande, en donde se empieza a revitalizar y optimizar el uso de la industria con el bambú en la República Dominicana. Entonces les quiero comentar algunas ventajas de la utilización del bambú para que entiendan lo importante que puede ser empezar a incorporar este supermaterial en nuestras vidas. Lo primero, tiene un crecimiento súper acelerado. Esto hace que pueda ser utilizado de forma ininterrumpida, a diferencia de las maderas, que un árbol tarda en crecer hasta 30 años para que su madera pueda ser utilizable. En este caso, algunas especies de bambú logran crecer de 60 centímetros a 1 metro diario, o sea que de 9 meses a 1 año ya ha alcanzado su altura máxima y solo quedaría esperar 4 a 5 años para que ese bambú esté maduro y pueda utilizarse para artesanías, muebles, construcción, entre otros. También reduce el uso ilegal y no planificado de los bosques, genera grandes beneficios a sus productores en la venta de varas. Es una alternativa de bajo costo que puede suplir el déficit de material en construcciones, en este caso la madera, como le dicen el acero vegetal, porque es un material extremadamente fuerte, flexible, y de rápido crecimiento, y de bajo costo. También aporta ingresos a las familias que se dedican a su cultivo, por lo tanto reduce la pobreza, combate la deforestación, desarrolla el turismo sostenible, es un elemento crítico en el balance de oxígenos, y es un sustituto ideal de la madera porque crece de 3 a 8 veces más, como había comentado. También genera barreras naturales controlables como contra viento, inundaciones, erosiones y deslizamientos. Cuando dicen por ahí que cuando tú tienes un terreno súper erosionado, que lo único que tú tienes que hacer es sembrar el bambú, porque el bambú regenera el suelo de una manera increíble y rápida. También algunas especies sirven de alimentos nutritivos para la especie humana, especialmente la llamada mozo bambú, en donde los culmos son comestibles y principalmente en Asia se utilizan para sopas, caldos, entre otros. Entonces aquí a mano derecha les presento la cosecha que se hizo de Philostachys machina, de la especie Philostachys machina, en la Siberia Constanza, cerca del valle, por COP Bambú, que es una industria especializada, de mano de obra especializada de trabajo en bambú, y que lleva muchos años trabajando en Bonao. Algunas otras cosas que me gustaría agregar, específicamente en República Dominicana se utiliza actualmente más el bambú para protección de cuencas hidrográficas, para la fabricación de muebles de forma artesanal, y han habido escasas iniciativas de construcción. Este es un dato que me gustó colocar. En el 2014, 16 artesanos vendieron 2.438.000 pesos en productos de bambú.
Y bueno, con esto me gustaría dejarles esta pregunta. ¿Valdría la pena el esfuerzo de todos para fomentar el bambú y potencializar una República Dominicana? Claro que sí. Entonces, algunas cosas que reflejan el desaprovechamiento del bambú en la República Dominicana: no se destinan grandes superficies a su cultivo, se desaprovechan los cultivos porque cuando se plantan y maduran las varas se dejan sobremadurar y se pudren, se caen, y eso también es pérdida, ¿verdad? De dinero y pérdida de siembra y de cosecha. Falta de materia prima y no hay muchas iniciativas en construcción. Entonces aquí les presento el mariposario, que es la primera obra como que emblemática de bambú en la República Dominicana, de construcción me refiero. Este es el mariposario del Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y fue realizado por el arquitecto Emilio Olivo en coordinación con COP Bambú, quienes son los que tratan, cosechan, siembran y hacen todo lo relativo al bambú. Pero en cuanto a diseño y supervisión y todo, el mérito se lo lleva el ARC Olivo. Entonces, también me parece interesante mostrar unas investigaciones vigentes que existen por parte de la UNFU, la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la UNFU ha iniciado proyectos de investigación. Número 1, sobre la evaluación del comportamiento de diferentes especies como alternativa para la demanda de madera en la República Dominicana, en el área de construcción. Esto significa, ellos sembraron 8 especies diferentes en el país para ver su evolución y para ver cómo estas especies responden al hábitat y cómo pueden ser un futuro sustituto para la construcción y para la madera en construcción en la República Dominicana. Y la segunda investigación es cómo se multiplica de una manera in vitro el Dendrocalamus asper, que es el bambú gigante introducido desde Honduras en la República Dominicana. Aquí están las 8 especies que ellos introdujeron. Y bueno, aquí el Dendrocalamus, aquí el guadua, que es la especie que yo diría más fuerte para construcción en Latinoamérica. El Philostachys machinoi, que es el que veíamos que estaban cosechando hace poco en la Siberia, en aquella foto. Y finalmente les quiero dejar con esta imagen, es el Charmer Springs, la casa se llama Charmer Springs y se encuentra en Bali, Indonesia. Fue hecha en el 2012 por la firma de arquitectura Ibuku. Y esta frase que dice: queremos que las personas sientan que hay esperanza, posibilidad y magia en el mundo. Por Elora Hardy, quien es la directora y cabeza de Ibuku, que es una empresa que se dedica al bambú. Y bueno, con esta imagen dejarles que nada es imposible, que hace mucho tiempo se está trabajando con bambú y que esto es el futuro. Queda mucho por explorar, queda mucho por conocer y entiendo que la República Dominicana tiene muchísimo potencial que hay que empezar a desarrollar.